Yo con todas las cosas que tiene esta sala, que para mí es maravillosa, es que todavía no ha llegado el cristianismo. O sea, que aquí está todo un poco más natural. Vemos una especie de alegría del cuerpo que desgraciadamente yo creo que tenemos que llegar prácticamente hasta el 18 para volver a verla. Yo es que me acuerdo que tuve en los años 80 un problema porque hice una revista para el Ministerio de Cultura en que había un hombre, o sea, dos hombres, y uno estaba echando la manita y fue un escándalo. En esta pieza, la mano en el hombro de alguna manera denotaba un compañerismo, ¿no? Un tú a tú, unos iguales. Cuando tú hiciste tu obra con la mano en el hombro, que fue tanto escándalo, ¿qué pretendías en tu Pues proyecto? la verdad es que no tenía ninguna intención de ser escandaloso. Era pues mi compañero y yo que estaba enseñándole como en una ficticia galería obras mías, pero enseguida fue interpretado únicamente como una pareja. Claro, porque por otra parte, en las fotografías populares del fútbol, por ejemplo, no solo se echan la mano por encima, sino mucho más, sí, y ya en aquella época y no pasaba nada, ¿no? Quiero decir que había una tendencia a interpretar eso desde el lado de la virilidad, de la camaradería y mucho menos desde el lado de un cierto, bueno, una connotación sexual. Y tal vez al venir de ti era más fácil plantear eso, ¿no? Pero en la España reciente, estoy hablando incluso en la época, podemos decir, posfranquista, ¿no? Los censores siempre han tenido una capacidad enorme para ver lo que no hay, ¿no? O para ver un poco más, en fin, o sobre todo ver lo que les interesa ver, porque a fin de cuentas el que mira y el que dice aquí hay esto... Es para focalizar lo que hay que ver. Claro, algo tiene en ese encuentro, ¿no? Pero a mí lo curioso es que ocurre también en el presente. De una manera, yo me acuerdo también que en la galería Salvador Riera iba a exponer y entonces me acuerdo que Salvador Riera le dijo a Soledad Lorenzo, que trabajaba yo, por favor, ese cuadro no, que era un hombre desnudo que tenía una erección. Pero ¿por qué pasa es que los hombres no, o sea, ¿me entiendes? No tenemos erección, o sea, porque mirando así a la historia del arte, o sea, yo he descubierto dos obras que además son de Giulio Romano en que ahí está representada la erección. O sea, pero los hombres, por lo visto, en el arte no tenemos erecciones. No, con el desnudo masculino siempre hay como mucha incomodidad. O sea, y no tiene que ver con las erecciones, tiene que ver simplemente con el desnudo franco. En esta sociedad heteronormativa que tenemos, el desnudo femenino está totalmente asumido e incluso exigido. Pero el masculino siempre hay un velo detrás. Yo creo que el desnudo femenino siempre se ha visto como ornamental. De algún modo, sí. Obviamente, que el desnudo masculino es una afrenta. Es una afrenta, vamos. De todos modos, este museo es un ejemplo, es decir, que si das un paseo y sin buscar aquellos casos en fin, casos que históricamente explican que hay una relación entre hombres o que la mirada o que algo de la historia marca una cuestión homosexual y tal, pero hombres desnudos hay muchos, quiero decir, y en actitudes tremendas, quiero decir que la presentación del cuerpo en la historia del arte ha sido muy poderosa, incluso en momentos de una represión ideológica y de una censura sexual enorme, ¿no? Tal vez cubiertas a través de la religión, a través de la mitología, a través de cualquier excusa, pero están ahí, ¿no? Lo curioso es que si te pones a mirar, yo creo que sobre todo a partir del 16, ¿no?, donde hay una clara presentación del desnudo masculino de la manera más descarada. Porque ese pudor es un pudor posterior. O sea. Yo recuerdo cuando era estudiante y trabajaba de peón, de albañil, y un verano lo pasé haciendo aguadas en un patio de 1550, en Zaragoza, ¿no? Y era muy interesante porque había un friso donde cada poquito había un fauno y el fauno estaba con el pene erecto, había pues una especie de bicha, ¿no?, delante de él y estaba metiéndole mano al rabo para levantárselo en una actitud clara en fin, de tener una relación, ¿no? Y a mí eso me fascinaba porque, bueno, en el Renacimiento estaba la cosa ¿no?, completamente en otro lugar, a nivel de representación, ¿no? Carlos III, ¿no?, que de pronto decidió que todos los cuadros de Tiziano estuvieron a punto de desaparecer porque eran eróticos. O sea, el por qué. O sea, algo fundamental del ser humano, algo fundamental, algo esencial del ser humano está como anatomizado. O sea, es malo, pecado, que el artista de algún modo ha utilizado una cosa que es que la gente no se da cuenta. O
sea, es una cosa que me da gracia, que hay cosas que son evidentes y como no le pongas abajo la cartela diciendo lo que es, no lo ven. Entonces... Bueno, pero es que uno se relaciona con las imágenes no solo a través del dicho, ¿no? Y no solo a través de la conciencia, sino sobre todo de otra manera, creo yo, ¿no? Claro. Que las imágenes que nos conmueven más, en realidad no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero hay algo que funciona y eso también explica que, bueno, que ciertos comportamientos, son comportamientos de compañerismo y demás, de sensualidad entre hombres y tal, sean leídos como otra cosa, ¿no? El Antonello de Messina es un cuadro religioso sin más, sin embargo, para mí, desde la primera vez que lo vi, que tendría yo 18 años, porque estaba aquí en los fondos y lo sacó Pérez Sánchez y lo colocó allí, yo me quedé así. Para mí siempre ha tenido un trasfondo erótico, pero en el lado profundo, algo relacionado con el misticismo más profundo. O sea, yo creo que realmente el momento, podemos decir, del gran orgasmo es el único momento en que estamos de acuerdo con el cosmos. La idea de ese instante perpetuo es, yo creo que de donde ha sacado la religión el concepto de eternidad. O sea, en ese momento es la eternidad, o sea, todo es perfecto, ¿no? Y entonces ese cuadro, que para mí representa el momento posorgásmico, pues tiene ese punto de eternidad, o sea, de pronto decir, todo está perfecto, o sea, y hay esa cosa que a veces pues está en un cuadro que aparentemente no tiene nada que ver con el tema. Hay una película que me viene mucho a la mente con lo que estamos hablando, que es Saló, de Pasolini, Sí, que justamente se une compañerismo, política, deseo, autoritarismo, represión, pero hay una escena específica que es cuando ellos plantean un concurso, quién tiene el culo más bello, y quien gana, lo matan. Porque no puede, ese instante de eternidad tiene que terminar, ¿sabe? No puede existir. Y de alguna manera metaforiza un poco lo que hablábamos hace unos minutos se focaliza algo para ocultarlo, se focaliza para matarlo, para invisibilizarlo. Esta película de Saló es muy interesante que la sacado porque ahí la cuestión se politiza enormemente, ¿no? Es decir, que ahí el cuerpo no solamente es el lugar que recibe el deseo, sino que además a través de eso se pone en cuestión la política y la estética, ¿no? Porque es muy interesante toda la pintura que acompaña a la película continuamente, ¿no? Esa presentación de la modernidad pictórica relacionada absolutamente con el fascismo, ¿no? Y o sea, ahí se plantean una cantidad de temas muy interesantes y muy y cogidos de una manera muy dura, ¿no? Porque nunca Pasolini deja de decir y de reconocer que él está en una posición de deseo siempre cuando mira, ¿no? Y que por tanto siempre que se hace una imagen, de alguna manera lo que dice es hay una posición de deseo, pero también hay una actuación política, ¿no? Nunca deja de reconocer que en ese acercamiento político también él está deseando y quiere hacer un poco un trabajo casi de depredación, o sea, que quiere actuar comiéndoselo todo, ¿no? Y entonces eso me parece que es muy interesante porque es no olvidar cómo funciona el asunto, ¿no? Esto también lo planteaba Pasolini en Saló, película que si la ves de verdad, de una manera lógica, no hay modo de tragarla, porque tu deseo va a estar siempre colocándose en el peor lugar, porque en el fondo es de lo que habla. Y claro, bueno, no hay que olvidar en el contexto además del orgullo gay, por ejemplo, que a menudo estamos usando unas imágenes que tienen que ser leídas también de una manera crítica, ¿no? Que decir que no todo es gimnasio. Que decir, claro. Siempre me pareció muy raro que comprase esto. Pienso que debió ser un personaje muy raro, digo yo. A mí lo que me llama la atención es cómo él adquiere la copia de esta escultura para regalársela a Felipe IV y de alguna manera, o sea, es una ofrenda al poder, y el museo mismo decide colocarlo en el medio de esta sala, que es una sala que habla sobre el poder y sobre el poder no solamente de Felipe IV bajo la mirada de Velázquez, sino también Carlos V al fondo, ¿no? Entonces ese juego de un hermafrodito, con el juego de lo que se muestra, lo que no se muestra, lo que es y lo que no es, que es un punto como muy interesante de lo que veníamos hablando acerca de las ideologías, de cómo nos venden algo y se compra otra cosa, o cómo de alguna manera los mensajes van
viajan como en otras vías. Entonces, no sé, me interesaría saber un poco cómo lo visualizó Velázquez en su momento. Es curioso hasta la forma de nombrarlo, porque el hermafrodito y no el hermafrodita. Es decir, que sí, hay un forzamiento hacia lo masculino ahí en el nombre que es curioso, ¿no? También hay una cosa curiosa respecto a lo que tú dices. Esto se colocó aquí muy recientemente. Esto ha estado oculto de cara a la pared, justo con el dado, podemos decir, del falo, mirando a la pared, y solo muy recientemente se pudo ver alrededor. Y entonces esta colocación centralmente para mí le da un significado metafórico muy potente. Muy potente. Sí, o sea, sí, además sí. Tú lo unes con el concepto del poder, pero para mí es como de pronto desexualizar el centro del arte. O sea, de decir, vamos a ver, esto es algo que va más allá de lo masculino y de lo femenino, ¿no? A mí me resulta grato en el sentido de que algo tan rompedor esté justo. Sí, pero para mí no es sexualizar el arte, sino sexualizar el poder, justamente. El poder es un acto de seducción. A mí me interesa muchísimo desde el punto de vista de la política actual y de todas las ideologías que hubo en el siglo XX, cómo de alguna forma la sexualidad y la seducción estaban muy presentes en los discursos políticos. No solamente lo que vimos en Europa con el comunismo, con el fascismo sobre todo, sino también cómo eso se traspola a Latinoamérica y cómo a través también la política de alguna manera termina, ya sea de una forma democrática, pero sobre todo de una manera autoritaria, cómo utiliza la sexualidad y la sensualidad dentro de su discurso oficial. Y por eso es que a mí esta figura me produce como muchas interrogantes y termino seducido, pues, en cuanto a Sí, ello. no, es una figura, de luego, de lo más atractiva por su lado misterioso. Claro, es la rareza también, ¿no? Es decir, aquí el cuerpo desnudo, es curioso, en esta sala aparece como lo raro. Es muy interesante, ¿no? Y es muy chocante, ¿no? Porque podría ser, yo que sé, una representación de un hombre y una mujer desnudos, o una mujer, que sería más tópico, tal vez, o tal. Pero curiosamente es como entra el cuerpo y entra lo raro. También eso tiene, en relación al poder, siempre ha habido ese gusto por lo exquisito, también estaban los bufones, ¿no? Que no estén en esta sala, pero un poco el bufón juega a lo mismo, es la rareza, ¿no? Es el aspecto ese, bueno, extraño en relación a la norma, ¿no? Pero es curioso que vamos hablando de un tema que a mí me interesa profundamente, el tema de los bufones y demás, en relación a la obra de Velázquez, que Velázquez es un pintor totalmente distanciado. Esto es todo distanciado, pero resulta que solamente Velázquez tiene una aproximación emocional en los bufones y los niños, o las niñas. Princesa Margarita, de las cosas más humanas que ha pintado Velázquez, porque siempre todos los demás, fíjate, son cuadros distanciados, ¿no? Y esa especie de emoción, ¿sabes? Yo creo que también había aquí. O sea, en esta escultura yo creo que es una escultura emocional. Y está el Marte, ¿no? También, que también tiene esa emoción, que decir que, y curiosamente... Es un personaje que te da pena. O sea, Marte es que debe ser como eso, y de pronto es un personaje que te da pena porque tiene un punto de ridículo que está hecho totalmente a propósito, ¿no? Y entonces... Pero también tiene una carnalidad, y hablando de la representación de lo masculino y no quiero fantasear sobre el gusto de Velázquez, ¿no? Pero es verdad que es un cuadro que permite un acercamiento en relación al cuerpo absolutamente distinto a todos estos, ¿no? Y que está próximo también a esos otros que tú dices, a las representaciones de los bufones y tal. Y a lo mejor por ahí podemos entender también la presencia de esta pieza. Bueno, de hecho, esta sala es la visión de Velázquez, de un pintor acerca del poder. Goya lo trabajó muchísimo. Y volviendo un poco a Latinoamérica, hay un pintor que trabajó con Pérez Jiménez, que fue un dictador de derechas que hubo en los años 50 en Venezuela, que diseñó toda la imagen del poder, que se llama Pedro Centeno Vallenilla. Era un pintor manierista. Y él, sus motivos iban todos hacia la historia patria, hacia una exaltación del militarismo, que era como muy cercano a los discursos de derecha desde entonces hasta ahora. Pero sus figuras eran hombres perfectos, mujeres maravillosas, y su imagen del poder era con estas figuras muy seductoras, unas figuras imposibles,
muy cercano quizás a las figuras masculinas, lo que vendría a ser Ton of Finland. Sin embargo, tanto el dictador que teníamos como todo el poder político que había no veía Ton of Finland, veía una gran Venezuela, ¿sabes? Entonces era como de alguna forma el trabajo de este artista totalmente manierista, totalmente exagerado, se terminaba siendo reflejo de todo un sistema político muy de derechas, autoritario, y era justamente lo que ellos querían ver. Esas pinturas siguen siendo parte del Palacio Presidencial, del Círculo Militar. Y es curioso que en general todas estas representaciones del poder en el fascismo, bueno, que es de lo más gay que se ha visto en la vida. Pero ahí podíamos incluso resbalar un poco y pensar, ¿y qué ocurre? Y vamos a verlo, tal vez os parecerá una locura, pero quiero decir, en el contexto actual y en las representaciones actuales populares del cuerpo gay, ocurre que hay una proximidad con estas imposibilidades de las que tú hablabas, de los cuerpos, ¿no? ¿Están bebiendo también de esa posición política autoritaria, un poco fascista? No sé, se muerde la cola, son dos rutas. ¿Qué es eso? Que es al revés. O sea, realmente hay una cosa que los de derecha me matan, es que la ultraderecha es muy... En Venezuela, ese discurso político totalmente se premió en la población a tal punto de que las figuras femeninas que dibujaba y que pintaba Centeno Vallenilla son tal cual el reflejo del Miss Venezuela hoy día. Sí, o sea, pues eran figuras imposibles de existir en ese momento, pero hoy día gracias a la cirugía se puede lograr, ¿sabes? Entonces eso terminó premiando en la mentalidad de la población. Tú fíjate, claro que además Venezuela es como en relación a esto, a la belleza es como un modelo, ¿no? Popular, contemporáneo, una exigencia, sí, pero a través de esas mujeres guapísimas, imposibles. Pero una exigencia desde el poder mismo, entonces eso es lo que me parece como curioso, ¿no? Bueno, y es una forma de racismo tremenda, ¿eh? Los temas de Centeno Vallenilla, del pintor, iban historia patria, raza y militarismo. ¿Y por qué le interesaba tanto la raza? Porque al gobierno la dictadura de Pérez Jiménez, le parecía que era un tema primordial para crear un nuevo ideal nacional. Y de hecho, en esos años, en los 50, hubo muchísimos españoles que emigraron a Venezuela, pero no solamente españoles, italianos, portugueses, europeos, pero era una inmigración totalmente trabajada por el sistema para, según palabras de Pérez Jiménez, elevar el nivel racial del venezolano. Sí, pero yo creo que en el fondo era un racismo absolutamente artificial, inventado. Bueno, tan inventado como el Miss Venezuela. Exactamente. Sí. Vuelvo a pensar entonces en lo que decíamos antes de, claro, la estructura de estas salas, ¿no? Es decir, es verdad que esta es la representación de la monarquía, del poder, etcétera, etcétera, pero también es verdad que es más cálido, tenemos este eje aquí, pero luego es más cálido acercarte a esa otra representación de los cuerpos reales a través de los cuerpos raros, ¿no? De los cuerpos deformes, los que realmente infravalorados, que eran cuerpos raquíticos o enanos. Pero te fijas, todos con una dignidad impresionante. Y seguramente donde, lo que tú decías antes, donde ves un acercamiento completamente diferente, ¿no? Y un tratamiento de, yo qué sé, el niño de Vallecas. Este de Valladolid, ese que está más allá al ladito, que Manet decía que esa era la gran obra de arte de la pintura universal, vamos, un cuerpo que podía ser irrisorio y se convierte en la representación del vacío. Ese cuadro es un prodigio en el arte porque resulta que representa el espacio sin ninguna ayuda de perspectiva y de nada. Está representado el espacio únicamente por la presencia de la figura. Y eso es un prodigio. Lo hizo allí porque no se atrevía a hacerlo con el rey, porque el rey es el rey. O sea, y entonces allí dijo, yo voy a hacer lo que verdaderamente es una gran obra de arte. Y lo hizo con los bufones. O sea. Bueno, fuera como fuera, desde nuestra lectura lo deja en un lugar estupendo, ¿no? Es decir, porque realmente donde hace ese paso que tú cuentas, que es un paso en la estética y en el trabajo del arte, es a propósito de un objeto o de un sujeto que no es precisamente el sujeto poderoso, sino todo lo contrario. Y no es el cuerpo perfecto, estilizado, idealizado y tal, sino un cuerpo real en grado sumo, ¿no? Y por tanto ahí eso sí que sería, esto que lo vamos
antes de... ¿Dónde se hace la política? Pues ahí, ¿no? Pues al lado también hay otro cuadro que podría ser lo contrario, pero sin embargo tiene que ver algo que estábamos viendo, que es el Cristo. El Cristo, el problema de la gente que se acerca con la imagen de Cristo, la imagen religiosa, no es un Cristo, o sea, no chorrea, no tiene drama, carece de drama. Y entonces es una obra que he descubierto en los últimos años, o sea, de pronto descubrí que era un cuerpo. ¿Cuándo has podido olvidarte de lo que representaba? Totalmente, es un cuerpo luminoso, es un cuerpo que no sufre. Y de pronto, pues, joder, dices, es la representación más real, carnal, porque además es de los desnudos más bellos de Velázquez. O sea, es un cuerpo apolíneo, maravilloso, luminoso, y no hay dolor, es un cuerpo así que se ofrece. Y realmente yo encuentro que es un cuadro que tiene una especie de erotismo místico muy especial. O sea, cuando lo empiezas a descubrir y quitar Cristos, y yo pienso, pero ¿cómo eso puede convertirse en una imagen religiosa si no es nada religioso? Es absolutamente pagano. O sea, bueno, ahí los límites siempre han estado ahí, ¿no? Es decir, que el acercamiento precisamente a la iconografía religiosa, bueno, pues ha estado, digamos, a través de las palabras y de los ritos y de la Iglesia, pero eso estaba ahí y la gente se acercaba directamente también, ¿no? En realidad, los usos del cuerpo, lo veníamos hablando antes, son políticos, pero en todo el espectro de lo político, es decir, desde la cosa más privada hasta las formas del amor y hasta, por supuesto, la representación pública del cuerpo, ¿no?